Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. 2 muertos y varios heridos en la demolición de una vivienda en una localidad beduina ilegal en Israel. Intento de apuñalamiento a un soldado culmina con la muerte del atacante y la policía frustra otro intento de camino a Jerusalén. Israel acaba la elevación de un sector de su valla fronteriza con Egipto. La jefa de la diplomacia europea y el ministro de Exteriores francés advierten a Trump sobre el traslado de la embajada a Jerusalén. Tras las noticias regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de un policía que fue asesinado al ser atropellado deliberadamente durante la demolición de una vivienda en la localidad beduina ilegal de Umm al-Hiran. El terrorista que conducía el vehículo fue abatido por las fuerzas de seguridad. Además, el líder del partido Lista Árabe Conjunta, el diputado Ayman Odeh, fue herido en la cabeza por una bala de goma y varias personas sufrieron lesiones en los enfrentamientos cuando la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Dentro del plan de urbanización gubernamental para los campamentos beduinos seminómadas, los 700 actuales habitantes de la aldea recibirían un terreno familiar de 800 metros cuadrados en la ciudad cercana de Hura, construido por el gobierno en 1989 para absorber a los beduinos de las aldeas no reconocidas. Los habitantes de al-Hiran rechazaron la oferta del tribunal y apelaron a la Corte Suprema de Justicia. La apelación final para impedir la demolición fue derogada en enero de 2016. Sí, estamos hablando de una ciudad, bueno, una aldea en realidad, porque es un caserío, es pequeño, pero que está dentro de las líneas de antes del 67. Esto no tiene nada que ver con los palestinos, sino con los beduinos. Los beduinos, ya como mucha gente supondrá por su nombre, es una población que tradicionalmente han sido nómadas, y por lo tanto pues sus asentamientos no son generalmente definitivos. Ahora hay un proceso que está pasando con este grupo social de que ya se asientan en ciudades con sus casas, también su propia forma de vida ha cambiado. Lo que pasa que en algunas ocasiones, como en esta aldea, pues han puesto las tiendas y luego se han fabricado casas en terrenos que no son de su propiedad, que son propiedad del Estado y que no reúnen las condiciones, no tienen las condiciones para hacer allí una ciudad, con lo cual hubo una orden de expulsión, de desalojo de esta aldea de hace años, con compensaciones económicas y traslados, que esto que lo otro. Lo rechazaron, fueron a todas las instancias de la justicia en Israel y llegaron a la apelación última a la Corte Suprema y esta apelación les dijo que no tenían la razón en enero del año pasado, justo hace un año, que se debía proceder a su desalojo. Bueno, y a pesar de todo esto, pues siguieron estando allí, bueno, y cuando ya llegaron las fuerzas del orden para desalojar, y otra vez estamos hablando dentro de lo que son las líneas normales que nadie discute, supongo yo, que son del Israel del 48, en la zona más bien del sur del país, pues vinieron con los aparatos para derribar las viviendas que son ilegales y tal, pues ya estaban esperando ahí los habitantes armados con piedras, en actitud violenta, y lo peor de todo fue que había uno de los policías que estaba ayudando en el despliegue, pues vino un coche de uno de estos beduinos y lo atropelló y lo mató. Claro, eso hizo que los otros policías que estuvieran allí pues también dispararan y mataran al conductor de este coche, que luego, según ha trascendido, parece que pertenecía a algún movimiento terrorista o
o tenía simpatías, sea cual sea la afinidad política. Fue un atropello intencional y fue un acto de agresión, con lo cual ya teníamos esos 2 muertos y una población que estaba ya bastante sublevada, con lo cual la policía tuvo que actuar con gases lacrimógenos, con balas de goma, y una de las balas de goma fue de forma muy mediática, por decirlo así, a dar justo en la cabeza de un diputado árabe que estaba allí junto a los manifestantes y que pues su imagen con la cabeza, con la herida y la sangre, pues ha pasado a los titulares de todas las noticias, como diciendo, miren, este es el diputado árabe y miren en qué estado está. Pues estaba en una manifestación ilegal, en el desalojo de un asentamiento ilegal. Así que, bueno, esto puede pasar. Lo que no es lógico que pase es que alguien atropelle y mate a un policía en estas circunstancias. Un terrorista palestino fue abatido al intentar apuñalar a soldados israelíes desplegados en un puesto de control carretero en las afueras de la ciudad de Tulkarem, en los territorios en disputa de Cisjordania. El atacante estaba armado con un cuchillo con el que intentó apuñalar a un soldado. Respondiendo la amenaza inminente, las fuerzas abrieron fuego sobre el atacante después de disparar al suelo en señal de advertencia, como puede apreciarse en un vídeo, lo que resultó en su muerte. Asimismo, la policía de Israel desbarató un intento de acuchillamiento en Jerusalén cuando un palestino sin permiso para ingresar a Israel fue detenido cuando se desplazaba en un autobús de Jerusalén Oriental. Durante su interrogatorio confesó que su intención era llegar hasta la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén para apuñalar a las fuerzas de seguridad apostadas en el sitio. Bueno, la noticia, son 2 noticias. Una es que un puesto de control carretero en la zona de Cisjordania, pues un terrorista se acerca con cuchillo en mano para intentar apuñalar a un soldado. Los que estaban allí, los soldados que estaban allí, vieron lo que pasaba, le gritaron, hicieron disparos al suelo. Y después de esto, él siguió en su carrera para apuñalar al soldado y lo abatieron. De esto hay incluso un vídeo que se puede ver en internet, con lo cual a ver si alguien tiene alguna duda de cuál era la intención de este hombre, y dicen que no, que justamente pasaba por allí y que iba a comer con su cuchillo y lo mataron por eso, no. Y tampoco es baladí la detención de alguien que, no teniendo permiso para ingresar a Israel, lo encuentran en un autobús ya en Jerusalén Oriental, camino a la ciudad vieja, lo detienen porque lo notan sospechoso, lo revisan y encuentran que tiene un cuchillo de grandes proporciones, y durante el interrogatorio le dicen, ¿para qué llevaba usted ese cuchillo en la mochila? Y dice, pues para matar gente en la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén. Así que este ha sido otro atentado que no ha llegado a realizarse. Por cierto, muchas veces aquí en Radio Sefarad echamos en falta los pronunciamientos de, por ejemplo, el gobierno de España sobre atentados terroristas como estos, que son prácticamente diarios en Israel, y a veces parece como que la excusa es que mientras no se produzcan muertos, pues el gobierno de España no se pronuncia. Pues en este caso hoy sí que han habido muertos. Ha habido un policía que ha sido atropellado por un coche, que después fue neutralizado el asesino, el terrorista, pero no hemos visto ninguna nota de condolencia a las familias de la policía, del policía, ninguna señal de sentirse apenados o que los muertos por terrorismo en otro país como Israel tengan alguna influencia sobre los valores y los sentimientos del gobierno de España. Siempre los tienen, excepto cuando los muertos son los judíos, desgraciadamente es así.
Israel ha acabado la elevación hasta los 8 metros de altura en 17 de los 242 kilómetros de la valla que lo separa del vecino Egipto para disminuir la entrada irregular de personas. Esta medida ha conseguido reducir el número de personas que cruzaron ilegalmente la frontera de 213 en 2015 a 11 en 2016. La valla está dotada con sistemas de alarma y recolección de información y se extiende desde el cruce comercial de Kerem Shalom con Gaza hasta la ciudad costera de Eilat, en el Mar Rojo. En septiembre de 2015, Israel inició la construcción de 30 kilómetros de una valla a lo largo de la línea fronteriza con Jordania, también desde Eilat. Sí, y vamos a ver, esta valla es algo nuevo porque hasta ahora estamos hablando de una zona totalmente desértica. Está a las puertas del desierto del Sinaí. Y si en Kerem Shalom a uno le parece que está en el desierto y si sale a pocos kilómetros de Eilat también le parece que allí ya no se encuentra nada, pues a la mitad del camino de esos 242 kilómetros, pues no hay absolutamente nada, pero sí hay algo. Hay algo que son terroristas de Daesh del Sinaí que atacan a los especialmente destacamentos egipcios, pero que también, si tienen la oportunidad, entran en territorio israelí. Y aparte de eso hay contrabandistas, pero no contrabandistas de mercancías que tampoco pueden tener tanto valor, sino contrabandistas de personas, gentes que traen, les hacen llegar para pasar como inmigrantes ilegales, aunque a mucha gente le pueda llamar la atención, pues en general son gente del Cuerno de África, o sea, de Etiopía, de Sudán y de Eritrea, de países musulmanes que huyen de los países musulmanes y que pretenden llegar a Israel. Y durante años han conseguido entrar de esta forma porque esa frontera era muy porosa, apenas había una señalización y no había valla real, pero el problema se fue agravando con el tiempo y en los últimos años pues se ha construido esta valla y en este último año se ha levantado en un tramo específico, que es el tramo por donde ha habido mayores filtraciones. Durante este tramo de 17 kilómetros se ha elevado la valla mucho más alto, 8 metros de altura, es incluso más alto de lo que Trump dice que le va a hacer pagar a los mexicanos para construir la suya. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió al presidente electo norteamericano Donald Trump que se abstenga de tomar medidas unilaterales en Oriente Medio. Aunque la Unión Europea no adoptó una posición formal sobre la Cumbre de París y la Resolución 2334 de la ONU, Mogherini dijo que la Unión Europea se opone a cualquier plan de trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén, advirtiendo que eso elevaría la tensión con el mundo árabe. Nosotros no vamos a trasladar nuestra delegación, que se encuentra en Tel Aviv, puntualizó Mogherini. En la misma sintonía se pronunció el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, quien calificó la promesa de Trump de mera provocación, advirtiendo que tendría consecuencias muy graves y que no es la primera vez que está en la agenda de un presidente de Estados Unidos, pero ninguno ha tomado esa decisión. Es verdad que no es la primera vez que este anuncio de llevar la embajada a Jerusalén ha sido anunciado, digamos, otra vez valga la redundancia, por algún presidente de Estados Unidos, y dice, pero ninguno ha tomado esta decisión, y con lo cual Jean-Marc Ayrault dice, esto es una mera provocación. Pues no sabemos si es una mera provocación, porque de momento, pues que sepamos, Trump todavía no es presidente de los Estados Unidos en funciones, con lo cual tenemos que esperar unos días, en 24 horas escasas o un poquito más, asumirá el poder y veremos si realmente no va a llevar la embajada a Jerusalén. Si es así, pues la señora Mogherini se puede ahorrar sus críticas, porque si no lo va a hacer, entonces ¿cuál es el problema? Si es una provocación, pues es una de las tantas provocaciones que se le acusa a Donald Trump.
Pero lo que no es de recibo es que se amenace o se advierta al presidente de Estados Unidos desde Europa que no tome medidas unilaterales en Oriente Medio, cuando Europa todo el tiempo está tomando medidas unilaterales respecto a Oriente Medio. La propia conferencia de París ha sido una medida unilateral tomada por Francia, convocando a una serie de países, 70 asistieron y otros 130 no. Pero lo importante no es la cantidad, sino que los que no asistieron fueron ni Israel ni los palestinos, con lo cual eso ha sido una medida unilateral. También es una medida unilateral votar en las Naciones Unidas una resolución que es totalmente injusta y que no se ajusta a la ley internacional, esto de reclamar la retirada de todos los territorios cuando las propias Naciones Unidas decidieron en el año, en su resolución 242, que Israel debe retirarse de territorios ocupados durante la guerra, pero no de todos los territorios ocupados durante la guerra. O sea, ¿dónde está la ecuanimidad de Europa? Europa todo el tiempo está tomando medidas unilaterales respecto a Israel, respecto a Oriente Medio y en el caso de Israel contra Israel. Y también Francia pues es el ejemplo máximo, con lo cual Jean-Marc Ayrault tendría que morderse un poquito la lengua antes de hablar y esperar a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, no voy a completar yo el comentario, voy a dar paso a alguien que sabe mucho más que yo y que lo hace de una manera mucho mejor, que es el periodista y comentarista Carlos Alberto Montaner, que es cubano, con nacionalidad española y que vive en Estados Unidos, y que ha tenido a bien mandarnos un comentario sobre esto que ha pasado durante estos últimos días, tanto en Naciones Unidas como en esta frustrada cumbre de la paz en París, que si te parece, Alejandro, escuchamos. Escuchamos a Carlos Alberto Montaner. Queridos amigos, continúa la presión implacable sobre Israel. François Hollande, el presidente de Francia, convocó y mantuvo una reunión de 70 países destinada a presionar a Israel sobre el problema que supone para el Medio Oriente los asentamientos de judíos en Cisjordania y cómo supuestamente esa situación pone en peligro la solución de los dos estados. Curiosamente, ni Israel ni los palestinos acudieron a la cita. Israel, con razón, dice que la reunión importante es la de israelíes y palestinos, cara a cara, sin que medien otros poderes. Simultáneamente, la reunión de París tenía otro objetivo: pedirle al presidente Donald Trump que recapacitara y no reubicara la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, porque ese cambio de sede, dado que hoy está en Tel Aviv, también impediría que algún día se creara el Estado palestino. A mi juicio, las dos suposiciones están equivocadas. El problema de fondo no son los asentamientos judíos en Cisjordania o la capitalidad de Jerusalén. Esos son los pretextos para no llegar a acuerdos. El problema de fondo es la negativa tenaz de la dirigencia palestina, tanto de la que radica en Ramallah, vinculada al Fatah, como la que controla la Franja de Gaza, subordinada a Hamás, a reconocer la existencia del Estado judío y declarar claramente que están dispuestos a vivir pacíficamente con sus vecinos. He acudido varias veces a Israel y he podido entrevistarme con casi todos los líderes judíos. Para la mayor parte de ellos, la creación de un Estado palestino es un desenlace aceptable, pero solo si ese Estado está decidido a convivir en paz con Israel, como hoy sucede, por ejemplo, con Egipto y Jordania. Incluso es esencial que los palestinos de Al-Fatah y los de Hamás dejen de hacerse la guerra, porque en la práctica hoy existen dos protoestados palestinos: Cisjordania, donde está Ramallah, y la Franja de Gaza,
que se entrematan, secuestran y torturan con una inusitada ferocidad. Israel no es el problema de Medio Oriente. En Siria los crueles bombardeos de Alepo nada tienen que ver con Israel. Ni los conatos de guerra civiles surgidos en Libia, Egipto, Túnez o Yemen han sido provocados por Israel. El problema está en las naciones islámicas, en sus conflictos intestinos. El problema está en la cultura de la muerte que impera en esas naciones, donde muchas familias ven con admiración cómo algunos de sus jóvenes se inmolan con tal de hacerles daño a unas personas casi siempre civiles arrastradas al conflicto. Pudiera ser útil que un hipotético Estado palestino que se creara en Cisjordania hubiera un porcentaje de judíos. No existe, pregunto, en Israel un 20% de población islámica con sus diputados y su integración. ¿De dónde se han sacado la idea de que los asentamientos son contrarios al buen funcionamiento de un posible Estado palestino? ¿A quién se le ha ocurrido el disparate de que una nación palestina solo puede estar constituida por palestinos? Ese es el camino más corto hacia la intolerancia racial. En cuanto a Jerusalén, aunque hay muchos judíos, y eso lo admito, que aceptan la división de la ciudad, también hay muchos que se oponen. A mí me parece que dividir la ciudad sería facilitar e impulsar los conflictos. Desde la fundación de Israel hasta la guerra de 1967, Jerusalén estuvo dividida. El oeste de la ciudad estuvo gobernada por Israel y el este por Jordania, y aquello fue un horror. Desde esta perspectiva, no hay ningún inconveniente en que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén. Si finalmente se genera un nuevo Estado palestino, Washington crearía otra embajada y provisionalmente les daría servicio a las dos naciones desde una misma sede. Esto sería lo razonable. Bueno, tras el comentario de Carlos Alberto Montaner, despedimos las noticias por hoy. Ahora hacemos una breve pausa, gracias Jorge, y volvemos con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel en este mitad de semana. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos trae? Seguimos, como esta semana hemos estado hablando de los actos que se celebrarán en torno a la celebración del 27 de enero. Eso es. Del Día Internacional de Memoria. Del Holocausto. Sí. Cuéntanos. Vamos a hablar de eso, por supuesto, pero comenzamos en Israel, en una recepción que protagoniza el presidente del país, Reuven Rivlin, que ha recibido en su residencia de Jerusalén a una delegación de la Fundación del Fútbol Club Barcelona, que se encuentra en el país en busca de lazos de colaboración con entidades sociales de la zona. Como madridista les tengo que decir que felicito a la Fundación del Fútbol Club Barcelona, pero que el Real Madrid también ha hecho cosas en Israel. Bueno, pero estamos hablando del Fútbol Club Barcelona. Fuera de todas las... Sí, bueno, que ya sabes que en Israel arrasa. Hay muchísimos culés. Por ejemplo, Rivlin confesó que su nieto es seguidor del Barça y destacó la importancia de construir puentes a través del fútbol, del deporte. El Barça es un auténtico ejemplo de trabajo en equipo. Toda la labor social de su fundación debe ser reconocida en todo el mundo porque el fútbol construye puentes y salva diferencias. El Barça es un equipo maravilloso. Esto ha dicho Rivlin en esta audiencia. Y tú lo tienes que decir también, aunque te pese. A veces es maravilloso en algunas cosas. Bueno, la comitiva barcelonista está encabezada por su vicepresidente, Jordi Cardoner, y el que ha hablado con los medios es su portavoz, Marc Parramon. El señor Parramon ha dicho que el planteamiento es totalmente transversal para contribuir a la unión de las comunidades Israel y Palestina y fomentar la relación entre culturas. Esto es lo que ha comentado sobre los objetivos de la Fundación para utilizar el deporte y el fútbol en concreto como una herramienta para la resolución pacífica de conflictos y para el fomento de la concordia.
La delegación ha visitado también la Knesset, guiados por el líder laborista de la oposición, por Isaac Herzog. Como parte de las actividades también acudirán a un hospital infantil, a un internado juvenil y a la Asociación de Centros Comunitarios Israelita de Tel Aviv, israelita de centros comunitarios del país. Visitarán además un proyecto de integración social judeo-árabe en el equipo de fútbol Hapoel Katamón en Jerusalén, que está promovido por la Fundación Jerusalén. Es un proyecto maravilloso y además tendrán un encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa también en Jerusalén, en la capital de Israel. Bueno, tiene una agenda bien completa. Sí, mira, empezaron el lunes, terminan este jueves con una reunión con Jordi Cruyff, claro, que es director deportivo, como todos ustedes saben, del Maccabi Tel Aviv. Así que nada, comentarles que el primer equipo del Fútbol Club Barcelona realizó en 2013 una visita tanto a israelíes como a palestinos y bueno, felicitar al Barça de verdad por esta iniciativa. Bueno, pues felicidades. Desde aquí vamos a pasar rápido página. Y vamos con... No, estas cosas, la verdad es que la fama de los deportistas y de los equipos se tiene que utilizar en este tipo de cosas. Así que pues bien les felicitamos de verdad. En esta ocasión. Y nada, felicitamos a... Como no están ganando la Liga, pues tienen que viajar y hacer cosas, ¿sabes? Bueno, voy a dejarme de bromas a otro tema madridistas ya. Exacto, sí, perdonen. Vamos a ponernos serios, sobre todo yo, perdona Alex, para volver al tema de la celebración de la conmemoración del 27 de enero. El Ayuntamiento de Alicante celebrará un acto para conmemorar este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Tendrá lugar el acto alicantino el próximo viernes 3 de febrero a las 12 de la mañana en el Salón Azul del Ayuntamiento. El acto se celebró por primera vez el año pasado con asistencia de diversas comunidades y colectivos. El año pasado asistieron los 3 líderes del tripartito que gobierna esta ciudad, el alcalde socialista Gabriel Echavarri, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón de Guanillar y Nacho Bellido de Compromís. Así que les felicitamos desde aquí por... Todas las partes se han comprometido a este acto. Sí, el día 3 de febrero a las 12 en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Muy bien. Pues y ahora, hablando también de este Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, tenemos varias citas protagonizadas por el... escritor israelí, el responsable de la editorial La Torre de Babel, Juan Zapato. Juan Zapato estará presentando 2 libros de los que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Uno es el de Sarah Strasberg, El Rescoldo, y el otro es el de El último día de Mina Bail. Son 2 textos, por supuesto, que nos hablan de la Shoah. En el caso de El Rescoldo, nos contaba Sarah Strasberg que nace de su propia necesidad de comprender el Holocausto. Los padres de Sarah perdieron a la mayoría de sus familiares en la Shoah, casi no hablaron con su hija de ese terrible episodio de la historia de la humanidad, quizá el peor, un fenómeno al que la autora quería aproximarse como judía e intelectual. Para ello eligió el lenguaje del teatro. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con Sarah Strasberg y por su parte fue precisamente Juan Zapato quien nos habló del último día de Mina Bail, que nos sitúa en Monfalcone, en el noroeste de Italia, en 1938. Allí una familia judía es feliz, una muchacha, la propia Mina Bail, y bueno, pues vives las tiernas confusiones de la infancia y todo lo que se experimenta en esos años, ¿no? De repente el aire se enrarece, los bordes de la realidad se resquebrajan y una ley anula los derechos de los judíos y los declara subhumanos. Tienen que exiliarse como única alternativa. Así que el último día y El Rescoldo, lo que les decíamos, servirán a Juan Zapato para hablar de Holocausto, para hablar de Shoah, para hacer pedagogía de la Shoah en 3 ciudades españolas. El 26 de enero a las 7 de la tarde estará en la librería Gil en la Plaza Pombo de Santander, con un programa, una conferencia Holocausto, lecturas para comprender el presente, valiéndose de estos libros de estas 2 autoras israelíes contemporáneas. El
día 27, ¿no? Ese es el 26. Uh-huh. El 27 viajará a Bilbao, ofrecerá estas lecturas para comprender el presente Holocausto en el Centro Cívico La Bolsa, en el Palacio Jon, en Bilbao. Vale. Y por último estará el 31 de enero a las 8 de la tarde en el Hotel México, Vía del Norte 10, en Vigo. Bueno, pues 3 citas para seguir. Vigo, Bilbao y Santander. Eso es. 26 Santander, 27 Bilbao y el 31 en Vigo, sí, recorriendo la costa cantábrica. Exacto. Para, bueno, llevar a todos quienes estén, uh-huh, deseosos de... Sí, imaginamos que muchos de nuestros oyentes en estas ciudades acudirán a esta cita para hablar, para escuchar Shoah y Holocausto y acompañar a Juan Zapato en esta pedagogía tan importante. Pues ahí queda esa invitación, esas 3 citas que esperamos que se hayan anotado en el calendario, y si no, regresen para atrás, vuelven a escuchar. O tienen los enlaces ahí. Tienen también el enlace que dejamos en las noticias para descubrir estas citas que Raquel nos ofrece un día más. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.